Buenas tardes, Shabbat Shalom, ¿cómo están? Vamos a hoy a tener otra clase de Torah y esta clase va a ser acerca de las obras de la carne y de la fornicación. Fornicación va de mano con adulterio, van juntas, trabajan de la misma forma contra el cuerpo. Y por eso es que quise hacer la clase de fornicación después de la clase de adulterio. Vamos a leer el Salmo 19, vamos a orar y vamos a entrar con la clase de Torah de hoy, de las obras de la carne de fornicación. Salmo 19, para el principal cantante, un salmo de David. Los Samayín cuenta el esplendor de él, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Día a día brota palabra, y noche a noche revela sabiduría. No se habla, ni hay palabras, no se escucha su voz. Su renglón salió por toda la tierra, y sus palabras hasta el extremo del mundo, y en ellos puso una tienda para el sol. Y es como el esposo que sale de su tálamo, se regocija como el hombre fuerte para correr el camino. De un extremo de los Samayim es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La Torá de Yahuwah es perfecta, trayendo de vuelta al ser. El testimonio de Yahuwah es fiel, que hace sabio al sencillo. Las ordenanzas de Yahuwah son rectas, que alegran el corazón. El mandamiento de Yahuwah es claro, que ilumina los ojos. La reverencia de Yahuwah es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahuwah son verdad, son todos justos. Más deseables que el oro y mucho oro afinado, y más dulce que la miel y el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay grande recompensa. ¿Quién discierne sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de las arrogancias, que no tomen dominio sobre mí. Entonces seré perfecto e inocente de gran transgresión. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean placenteros delante de ti. Oh Yahuwah, roca mía y redentor mío nuestro. Gracias, Yahuwah, por darnos la oportunidad otra vez de disfrutar otro Shabbat y guíanos hoy, o este Shabbat, con otra clase de Torah. Que seas tú y que nos dejes ver realmente cómo están nuestros corazones. Si está el espíritu, el fruto del espíritu, o realmente están las obras de la carne rigiendo nuestros corazones. Y ese es el trabajo de ti, a través de tu palabra, que nos limpia, que nos sana, para poder limpiar todo, todo ese pecado, ese cáncer que llevamos dentro por tanta carnalidad, y realmente aprender y saber que lo tenemos que dejar ir, que no es bueno andar pecando porque simplemente estamos destruyendo nuestras propias vidas. Ábrenos los ojos y los oídos para poder entender las palabras que vienen de tu Tanakh, de tus escrituras, y poder ponerlas a práctica. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo, Yahushua HaMashiach. Amén. Y como ya hemos visto ayer, acerca de la palabra, es importante saber que esa palabra que nos dejaron Moisés, los profetas, Yahushua HaMashiach, los apóstoles, los discípulos, que sí fue todo inspirado por el poder de Yahweh, de Yahuwah. Y tenemos que dejar y como aprendimos, tenemos que dejar que esa palabra realmente nos limpie, nos sane, nos santifique, nos purifique desde adentro. Esa es la verdadera inmersión, sumergirnos en la palabra para poder preparar este cuerpo, pasar el proceso de arrepentimiento, para poder
sacar todos estos pecados internos que llevamos que causan muchos síntomas espirituales y físicos que a veces no podemos entender de dónde viene todo esto. A veces la raíz es algo que, por ejemplo, porque yo lo he sentido, la raíz puede ser fornicación, como vamos a aprender ahora, pero los síntomas de esa fornicación pueden ser diferentes. Por andar en el pecado de fornicación, siendo la raíz, tus síntomas pueden ser, por mencionar algunos, irritación. No te irrita la gente alrededor tuyo. Ansiedad. Siempre estás ansioso porque quieres regresar a alimentarte de ese pecado. Isolación, porque te aíslas de las personas. Si tienes conciencia, puedes tener el síntoma de culpabilidad, porque sabes que cada vez que practicas ese pecado te sientes culpable. Y puedo nombrar varios síntomas causados por la raíz, las obras carnales de estos pecados, que usualmente son las raíces de los síntomas que vemos en el exterior de nosotros. Pero si no tienes ese discernimiento para realmente, vas a pensar que eres ansioso, vas a pensar que eres un bueno para nada, porque te enfocas en los síntomas de lo que de lo que sientes carnalmente en tu cuerpo. Pero si no sabes que realmente hay una raíz, siempre hay una raíz atrás de cada pecado, cada mal hábito, tienes realmente que, por eso es importante discernir, estudiar las escrituras para que veas de dónde vienen esos síntomas, cuál es esa raíz, cuál es esa obra carnal que está actuando en tu vida, que está produciendo esos síntomas carnales que se están manifestando en tu carne, pero solamente son las manifestaciones. Cuando lo que realmente tienes que cortar es la raíz que viene dentro de tu corazón y tu mente, que son las obras de la carne. Sí, es momento de analizarnos cada uno de ustedes. Usé un ejemplo y podemos utilizar los ejemplos de cualquier otra. Como vayamos estudiando las obras de la carne, vamos a agregar síntomas. Igual con adulterio, los síntomas podría ser que no eres una persona que no confías, una persona que miente, pues una persona que eres muy secreto con tus cosas, etcétera, etcétera. Hay síntomas que vas a tener que van a actuar en, en tu carne, en lo físico, pero la raíz siempre va a ser esas obras carnales que si no las cortamos se van a manifestar en otras cosas desagradables que vas a empujar a tus seres queridos, a las personas más cercanas. No vas a poder rendir bien en tu trabajo, no vas a poder rendir bien en sociedad, no te vas a cuidar a ti mismo, sobre todo. Vamos a, fornicación en el hebreo se dice sana. Obviamente mi pronunciación nunca va a ser perfecta, pero para que tengan una idea, sana. Y definición son actos sexuales. Es prostituirse, ya sea física o como vamos a ver ahorita también adulterio, como idolatría. Adulterio también es una forma de fornicación. Cultos religiosos paganos, cada vez que te congregas y aprendes y enseñas cosas contrarias a los mandamientos, a la Torá, a la voluntad de Yahuwah, estás entrando en un culto religioso pagano. Y eso es fornicación, estás fornicando contra
Elohim. Y de una vez me estoy enfocando para todos que estos que siguen estas escrituras principalmente. No me estoy enfocando que en el judío, que el hindú, en el Buda y todo eso. Yo estoy específicamente los que creen y decir y obedecer estas escrituras. Infidelidad a Dios es fornicación. Mentirle, ir contra su voluntad, contra sus deseos, contra su palabra. Idolatría también es de una parte de las definiciones. Idolatría con algo que tome tu mente y tu corazón más que las cosas de Elohim, ya sea placeres, vanidades, puede ser cualquier otra, ídolos, tu cuerpo, tus dinero, carrera, etcétera, etcétera. Toda idolatría te lleva a fornicar contra Yahweh. En el griego, la palabra es pornia, que obviamente suena como pornografía. Y de ahí también viene la palabra pornografía, de fornicación. Se trata de relaciones sexuales ilícitas o cualquier cosa, cualquier sexualidad íntima, actos sexuales que vayan contra lo creado, hombre y mujer, en matrimonio. Todo lo que vaya fuera de ahí es pornía, es fornicación. Acostarse con animales también es definición. Tener relaciones con familiares es fornicación. Divorciarse, tener relaciones con divorciados es fornicación. Ya lo vimos en la clase anterior de adulterio, de lo que Yahushua HaMashiach piensa acerca del divorcio. Y también ídolos. Te puedes fornicar contra los ídolos. Vamos a la Torá, vamos al libro del Lévito 18 para explicar qué es fornicación basado a la Torá. Levíticos 18, versos 5 al 30. Empezamos con el 5. Y ustedes guardarán mis leyes y mis ordenanzas de justicia, en las cuales el hombre hace bien y vive por ellas. Yo soy Yahuwah. Nadie se llegue a nadie de su propia carne para descubrir su desnudez. Yo soy Yahuwah. No ver la desnudez, tener relaciones con nadie de su propia carne. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. No podemos andar viendo la desnudez de nuestros padres. Estás fornicando, estamos pecando. Y vamos a dar una lista de todo lo que acontece que es desnudez y fornicación. No nomás entrar en el acto sexual íntimo, pero también verlas físicamente desnudas, como le pasó a uno hijo del Noé cuando vi a su padre desnudo, fue maldecido. Y por eso que cuando las hijas de Lot se acostaron para progenitar hijos para él, también su descendencia fue maldecida. La desnudez de tu hermana, la hija de tu padre o la hija de tu madre, así haya nacida en casa o fuera, su desnudez no descubrirás, no con tus hermanas, ni verlas ni tener relaciones con ellas. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque sus desnudeces es tu propia desnudez. Son tus nueras. Y obviamente también esto aplica para nueros, nueras, hombres, mujeres. No más, obviamente las escrituras siempre se enfocan en el hombre, pero también se enfocan en las mujeres.
La desnudez de la hija de la esposa de tu padre, engendrada de tu padre, ella es tu hermana, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, ella es carne de tu padre, o sea, tu tía. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque ella es carne de tu madre, tu tía. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su esposa, ella es tu tía y es tu tío. La desnudez de tu nuera no descubrirás, ella es esposa de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la esposa de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano, tu cuñada, tu cuñado. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir sus desnudez. Ellas son parientes, es maldad. Con la madre y la hija, y se escucha mucho en esos tiempos cuando se acostaban con ellas dos, o los hijos. No tomarás mujer por rival a su hermana, descubriendo su desnudez, mientras la otra está viva. Andar con las hermanas. Y no llegarás a la desnudez para descubrir su desnudez, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez en su separación, impureza mensual. Cuando están en su menstruación, no puedes descubrir su desnudez o tener relaciones con ellas. Y no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu prójimo, contaminándote con ella. Estamos hablando de adulterio. Y no darás ninguno de tus simientes para hacerlo pasar ante Molec, y no profanas el nombre de tu Elohim, yo soy Yahuwah. Cualquier otra religión que va en contra de estas escrituras, todos esos cultos que ya hemos hablado, paganos, que no vienen del hebreo de Israel, están fornicando contra Yahuwah, contra Yahweh. Y no te acostarás con varón como con mujer, es abominación entre hombres. Y no tendrás relaciones sexuales con ninguna bestia, contaminándote con ella. Y la mujer no se podrá delante de una bestia para ayuntarse con ella, es perversión, sexualidad con animales. No se contaminen de todas estas cosas, no se contaminen con todas estas, porque por todas estas cosas las naciones se han corrompido, que yo expulso de delante de ustedes. Pues la tierra fue contaminada por eso, y yo he castigado su maldad, y la tierra vomitó sus moradores. Pero ustedes guardarán mis leyes y mis ordenanzas de justicia, y no harán ninguna de estas abominaciones el nativo ni el extranjero que mora entre ustedes. Porque los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes hicieron todas estas abominaciones, y pues la tierra se corrompió. Así que no permitas que la tierra los vomite a ustedes por contaminarla, como vomitó a las naciones que eran antes de ustedes. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, aquellos seres que las hicieren serán cortados de entre su pueblo, y ustedes guardarán mi ordenanza para que así no hagan cualquiera de estas prácticas abominables que fueron hechas delante de ustedes, pues no sean contaminados por ellas. Yo soy Yahuwah, tu Elohim. Y la mayoría de los versos que vamos a ver son de Pablo, en Corintias, Gálatas, Tesalonicenses, Efesios. ¿Por qué? Porque los griegos, los romanos eran fornicarios, adulteradores. De ahí eran extremadamente entre ellos. Había muchas cosas perversas entre ellos. Y mientras vino la era helenística, donde fueron a
conquistar y traer sus culturas a otras naciones, específicamente hablando con el pueblo de Israel, cuando fue el pueblo de Israel o los que quedaron de Judá y Benjamín en Israel, cuando fueron conquistados por Roma y primero Grecia y después por Roma, trajeron su cultura helenística para ellos. Esa va a ser otra clase para los gentiles que voy a explicar después, pero para que entiendan el contexto rápidamente. Ellos, obviamente, mataban, destruían y trataron de hacer que el remanente que quedó en Israel, que eran mayormente judíos y de la tribu de Benjamín, no practicaran la Torá, no practicaban el Shabbat y cosas así. Pueden leer el libro de Macabeos para más información, y hay otros libros que pueden leer acerca de esa historia. Pero ellos trajeron esas prácticas, y obviamente muchos israelitas, muchos judíos israelitas que quedaron en ese tiempo, tuvieron que entrar a esa cultura para no ser destruidos, para no ser acabados. Y con el tiempo que pasó, obviamente muchos se olvidaron de la Torá, de los mandamientos, y se crearon una mente gentil en sus cabezas. Ya no nomás eran judíos, eran romanos. Muchos tuvieron que agarrar la ciudadanía romana, como Pablo, para poder vivir en paz, sin problemas. Pero trajeron mucha sexualidad, mucha fornicación, mucho adulterio en sus prácticas. Y es por eso que les empezaron en el libro de Hechos diciéndoles que se mantuvieran de 4 cosas. Pero esas nomás eran para empezar el proceso de arrepentimiento. Y como dice después, al fin de cuentas, cada Shabbat les enseñan las escrituras. O ya el proceso de ir cada Shabbat y estudiar a Moisés y los profetas cada Shabbat, iban a empezar el proceso de purificación del resto de cualquier otro pecado que hayan tenido. Esa es una historia rápida para que aprendan el contexto de todo, de dónde viene esta fornicación, su sexualidad que no existía en el pueblo de Israel bastante, hasta que realmente llegó esta era helenística. Y realmente había idolatría, pero esta fornicación y era muy fuerte entre los griegos y los romanos, estas prácticas. Vamos a 2 para no desviarnos tanto de la historia de la clase. Vamos a 2 21:11, y dice: además edificó altares en las montañas de Yahudá, e hizo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran, y condujo a Yahudá a extraviarse. Eso pasó mucho en Crónicas, en los Jueces, en los Reyes, y por eso luego hubo una separación del pueblo del norte, del sur de Israel y de Judá. Había mucha idolatría, así, por eso que Yahweh quería que no aprendieran las costumbres de las naciones, de los paganos, por estas mismas situaciones, porque aprendieron su paganismo, se acercaron a sus dioses, a sus ídolos, y cada vez que se acercaban a ellos, en vez de acercarse a Yahuwah, su creador, su todo, su fuente de vida, fornicaban y iban a todas esas prácticas de las naciones, del paganismo, sus ídolos, su idolatría, y cada vez que hacían eso, fornicaban contra Yahuwah. Y en la actualidad es lo mismo. Cuando hacemos prácticas y tradiciones que van en contra de las escrituras, que no están escritas en las escrituras, que fueron agregadas y que no fueron mandatos ni de Yahuwah ni de Yahushua HaMashiach, y le quiten y le agregan a las escrituras, están fornicando contra Yahuwah, están fornicando contra Yahweh, con evangelios, con
con enseñanzas que no tienen nada que ver con lo que está escrito en las Escrituras. Vamos a Isaías 23, verso 17. Y al cabo de los 70 años acontecerá que Yahuwah visitará a Seor, y ella volverá a su salario y se prostituirá con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Y por eso que está ya Israel esparcido por todas las naciones. Una, porque fue castigo que decidió Yahweh, por su desobediencia, por su idolatría, por su falta de amor, por dejar a su primer amor, por dejar esa agua viva, los esparció por todas las naciones. Y ahorita que están en todas las naciones, se están prostituyendo, están fornicando en todas estas naciones. ¿A través de qué? A través de las diversas denominaciones, religiones que existen en todas estas naciones, que no ni siguen la Torá, no siguen los mandamientos, no se olvidaron del primer amor, se olvidaron de la fuente de agua viva y están fornicando cada 8 días, todos los días, a diario, contra todos estos ídolos, todas las religiones idólatras que se han creado a través de los años. Y siguen haciéndolo en estos tiempos porque han perdido su identidad, son gentiles, han aceptado y están actuando basado al país donde nacieron. Imagínense después de 2000 años, cuando obviamente mi generación viene de muchos años viviendo en México, uno nace diciendo, pues soy mexicano, y con mucho orgullo y nacionalismo decimos, soy mexicano. Pues en realidad nuestras raíces vienen hebreas. Y eso es lo que tenemos que identificar y tener discernimiento, que tenemos que destruir esa mente gentil, idólatra, con la que hemos venido generaciones y generaciones, romperlas para regresar a esta fuente de vida, para regresar a nuestro primer amor y empezar a practicar la Torah, los mandamientos y la fe en Yahushua HaMashiach, y dejar de andar prostituyéndonos, dejar de andar fornicando con el mundo, con su paganismo, con sus religiones, con sus tradiciones todas creadas por hombres. Vamos al libro de Hechos 15. Y desgraciadamente el enemigo es astuto. Antes que lea Hechos 15:20, antes que se me vaya el pensamiento de la mente que me puso Yahweh. Si te das cuenta, cuánto desnudo, cuántos actos íntimos sexuales ya no ves o lo escuchas en las canciones, en tus series que ves, en las caricaturas, en las películas, en los comerciales, ¿qué es lo que vende realmente? ¿Qué es lo que vende? La ropa, las imágenes, las joyas, ¿qué realmente te presentan? Personas bellas, musculosas, semidesnudas, pero todo eso es fornicación. Y estamos tan cegados al pecado y como naciones lo siguen aprobando, porque las naciones obviamente están corrompidas, siguen aprobando esas cosas, que la fornicación está en todos lados. Tu música, tus series, tus películas, tus comerciales, y honestamente llegó al punto que yo cuando veo yo que sufrí de pornografía, ya al ver series donde tienen relaciones o están desnudados, ya se me hace más difícil ver esas cosas. Le tengo que mover a esa parte de la serie o la historia y quitarla, o me volteo, me tapo, pero es algo que, y lo dice alguien que
que le gustaba eso, que ya me empieza a sentir incómodo. Si no empiezas a, si tu pecado no te hace incómodo o no te acusa, entonces realmente eres del mundo y las cosas del mundo te atraen y te gozas en ellas. Pero si realmente tú tienes conciencia y la palabra está trabajando en ti, esas cosas, el pecado te tiene que empezar a incomodar, te tiene que empezar a incomodar y poco a poco, el tiempo que tome, te va a empezar a que te alejes de todas esas cosas. Pero sí, la sexualidad se vende muy fácil y, y desgraciadamente el mundo lo ha aceptado porque el mundo en que vivimos está dominado por las cosas de Satanás y no por las de Elohim. Y por eso es que como los que lo practican y como los que también, como dice la escritura, no nomás es el que practica el pecado, el que está pecando, pero los que aprueban de los pecados de los demás o de lo que ves, lo pruebas, te satisface y no te incomoda, entonces también tú eres partícipe de esos pecados y estás pecando de igual manera. Vamos a Hechos 15, verso 20. Sino que escribámosles para que se abstengan de la profanación de ídolos y de fornicación y de lo que es estrangulado y de sangre. Eso es lo que empezaron a enseñarles a todos esos, ¿no?, a estos gentiles israelitas, judíos que estaban en esos tiempos, que aprendan, que empiece con esas cosas, porque al introducir este helenismo griego, romano, trajeron todo este cáncer al pueblo de Elohim. Y ahora que rescatarlos, vamos a empezar con todo esto, vamos a empezar con esas cosas que son graves y luego poco a poco vamos a ayudarles con lo demás, vamos a ayudarles con otros pecados cada Shabbat, como explica aquí el 21. Pues desde generaciones antiguas Moshe tiene en cada ciudad quien lo proclaman, siendo leído en las congregaciones cada Shabbat. Muchos se enfocan en el verso 20, pero se olvidan del verso 21. Si vamos a enfocarnos en estas cuatro, no son las únicas cosas que enseñan las escrituras, simplemente eran cosas que las que ellos tenían que empezar. Si voy por ejemplo, si voy con un alcohólico, no voy a decirle, alcohólico, la Biblia dice que tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto. No. Una vez se va a sentir juzgado, se va a sentir como que, ¿qué ondas? Este religioso me está dando, por eso que entra el legalismo, porque la gente no sabe explicarse. ¿Tengo que hacer todas esas cosas para ser salvo? No, tienes que explicarle de que el alcoholismo es malo, las consecuencias científicas y saludables y de la salud de por qué el alcoholismo es malo, hay que educarlo acerca del alcoholismo y ayudarle con su alcoholismo que puede tomar días, puede tomar meses, puede tomar años. Pero empezar con eso y ya poco a poco, como dice el verso 21, cada Shabbat vamos a estudiar las escrituras, vamos a estudiar Moshe, los profetas, los apóstoles, las palabras de Yahushua y vamos a explicar un poco más qué más tenemos que hacer para limpiar y dejar que esta agua viva nos limpie por dentro, pero obviamente no podemos venir y meterles todo esto en un sermón, en un día. Poco a poco hay que trabajar con el pecador para que él mismo se dé cuenta, como muchos tenemos que aprender a darnos cuenta qué es lo que realmente está adentro de nosotros, que está causando el cáncer, que nos está causando pecar contra y fornicar contra nuestra Elohim. Y una de esas cosas que estaban enfocándose era mucho la fornicación, porque como ya habíamos dicho, los griegos y los romanos trajeron
esas prácticas muy fuertes en sus conquistas mundiales. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5, verso 1. 1 Corintios 5, 1. Ciertamente se comenta que hay fornicación entre ustedes, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, como el que tiene la esposa de su padre. Muchos en ese tiempo estaban teniendo relaciones con las esposas de sus padres. Se contaminaron tanto de las prácticas gentiles que estos mismos, los que quedaron en Israel, lo tomaron a un nivel más alto. ¿Por qué? Es como el pecado de generaciones. Si tú tienes un pecado y si no lo cortas, se puede brincar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y cada vez se pone peor, se hacen cosas más perversas si no llega alguien y lo corta, esos maldiciones generacionales de generaciones. Vamos a 1 Corintios 6, versos 13 y 18. La comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero el Elohim destruirá ambas cosas. Y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Adón, y el Adón para el cuerpo. ¿Y qué nos enseña mucho el mundo, las naciones? Si vas a tener sexo, protégete. Pero esa es una lección que no vas a ver en ningún lado de las escrituras. Pero obviamente los religiosos, como no tienen la palabra, no saben el significado del pecado, no saben el significado del amor, como ya lo explicamos en otras clases, aprueban el pecado. Ok, mijito, ten sexo, pero protégete. Pero lo correcto debe ser, si vas a tener sexo, cásate. No andes fornicando, no están teniendo sexo con cualquier persona más por satisfacerte. O practica la abstenencia. No tengas relaciones sexuales hasta que llegue esa persona con la que puedes pasar el resto de tu vida teniendo intimidad. Esa es la forma correcta que se debería enseñar de las iglesias y de las naciones y de las escuelas. Esas son las prácticas realmente que se tienen que enseñar. Y esto viene aquí del nuevo convenio, no de la Torah, pero obviamente lo que viene del nuevo convenio viene de la Torah. Pero gente que no tiene discernimiento no entiende que todo va a la mano. Vamos a verso 18. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Estos actos íntimos sexuales, cada vez que lo haces fuera del matrimonio, cada vez hay esta fornicación, ya sea de ídolos con personas, fuera del matrimonio como debe ser, estás pecando contra tu propio cuerpo. Como dice aquí 1 Corintios 5:18. Y puede ser, como dice Yahushua HaMashiach, nomás observando a esa mujer, ¿no? Simplemente estás adulterando, estás fornicando en tu mente y en tu corazón. Cada vez que ves esa pornografía, cada vez que ves esa serie de gente desnudándose, tener relaciones, cada vez que te enfocas en unos cuerpos en las playas, cada vez que escuchas esas canciones hablando de sexo, cada vez que entran todo eso en tu mente, a través de tus ojos, a través de tus oídos, estás fornicando contra tu propio cuerpo, estás pecando, estás siendo infiel a tu Creador, estás siéndole fiel a Yahushua HaMashiach que murió por ti en la cruz. ¿Quién te va a explicar eso en las iglesias? ¿Quién realmente te va a traer la verdad de la fornicación? 1 Corintios 7, verso 2.
Pero a causa de la fornicación, cada hombre debe tener su esposa y cada mujer debe tener su esposo. So, vete a tener relaciones, pero protégete. Ya debemos empezar a dar ese consejo. Yo desgraciadamente sí les doy ese consejo de que se abstengan. Desgraciadamente una no escuchó y hubo consecuencias. Le rompieron el corazón, entró en tomar, en meterse en problemas, y pecado va a traer consecuencias, va a traer consecuencias para todos. Y la forma mejor que puedes honrar a tu padre y a tu madre es obedecerlos. Si te están dando un consejo de corazón, si están dando un consejo justo, especialmente que viene de las escrituras, y no quieres escucharlos, va a haber consecuencias. Igualmente con Yahuwah, con Yahweh. Si no escuchamos sus escrituras, si vamos contra su voluntad, va a haber consecuencias, ya sea aquí en la tierra o va a ser en el juicio final, va a haber consecuencias. Gálatas 5, verso 19. Y las obras de la carne son evidentes, que son adulterio, ya lo vimos, o era fornicación. Es la siguiente, pero estamos en fornicación. Ya la próxima va a ser impureza y sigue dando la lista de las obras de la carne, pero al fin dice, he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Si practicamos la fornicación y no nos arrepentimos y nos alejamos de actuar fornicariamente, ya sea en el acto, en el corazón, en la mente, en los ojos, a través de los ojos, a través de los oídos, a través de las diversas religiones paganas, congregaciones, iglesias, si no te arrepientes, estás fornicando contra tu propio cuerpo. Vamos a Efesios 5. Efesios 5:3. Efesios 5, verso 3. Pero fornicación y toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes, como conviene a Kodeshim, a la santidad. Si realmente quieres caminar en santidad, dice, no hagas estas cosas, no forniques, no tengas avaricia. Y obviamente eso incluye toda práctica de todo pecado. Mientras sigamos practicando estos pecados, esa santidad, esa purificación, esa justificación, ese sello, no va a llegar. Porque el Ruach no existe en un pecador, no puede vivir en un cuerpo inmundo que está nomás pecando, alimentándose mal, que está lleno de oscuridad. Simplemente no tiene sentido. Vamos a Colosenses. Pero obviamente vas a tener religioso que dice, Jesucristo vive en mí. Yo ni me atrevería a decir eso, porque obviamente si estás en pecado y tú tienes el descaro de decir Jesucristo vive en mí, cuando sabes que estás practicando el pecado, cuando sabes que no te estás alimentando bien, cuando sabes que le quitas y le agregas a su palabra, cuando no festejas ni el Shabbat ni sus días santos, y tú tenemos el descaro de decir Jesús vive en mí, y según este es el templo. Si realmente se ponen a estudiar cómo levitas cuidaban el templo físico de un edificio, qué tan detallados eran para mantenerlo limpio y santo, qué tan estricto será ahora mantener este mismo cuerpo que decimos ser el templo. Y lo estamos, en vez de mantenerlo puro, limpio, santo, hacemos con él lo que queremos. Amén. Solamente pónganse a pesar realmente para todos aquellos que dicen Cristo vive en mí. Pero recuérdense, hay dos espíritus en el mundo. ¿Y quién está obrando
¿Qué tipo de obras tienes? ¿Carnales o fruto espiritual? Colosenses 3, verso 5. Por lo tanto, hagan morir sus miembros que están sobre la tierra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas esas cosas son idolatrías. Todo lo que, cuando yo estaba en la pornografía, pasaba viendo horas, día tras día. Eso era mi idolatría. ¿Cuál es tu idolatría? ¿Qué es lo que te enfocas en todo el tiempo? ¿Qué es lo que llena tu mente, tu corazón, tus deseos, tus pasiones? ¿Cuál es tu idolatría? Todo pecado que te lleva a separarte de tu fuente de vida, de tu primer amor, que causa que siempre estés pensando en eso, queriendo hacer hasta jugar videojuegos, tu carrera, el dinero, tu vanidad, todo aquello es idolatría, de acuerdo a las escrituras. No se dejen llevar por hoy. Mi iglesia no somos idólatras porque no tenemos santos, porque no tenemos imágenes. Hay otras puras mentiras del enemigo para confundirlos y realmente que sepas que la idolatría se manifiesta en diferentes formas, no nomás en imágenes, en religiones, en estatuas. Puede estar tu pecado, es tu idolatría. Tu desobediencia es tu idolatría. Tu falta de entendimiento, tu escuchar es idolatría. Primera de Salmos 15, ¿qué dice acerca de la idolatría? O hechicería. Primera de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Porque esta es la voluntad de Elohim. ¿Cuál es su voluntad? Su Kodeshah, tu santidad. Es la voluntad de Él, no la voluntad mía, no la voluntad que se aparten de fornicación, que se aparten del pecado. Esa es su voluntad. Una vez más, si no conocen la voluntad de Elohim, van a caminar en ciegas. Se los digo en buena onda, como amigos. Aprendan por ustedes mismos. Tengo una clase acerca de la voluntad de Elohim. Aprendan su voluntad. Olvídense de la voluntad de tu pastor. Olvídense de la voluntad de tu religión. Olvídense de la voluntad de tu congregación. Olvídense de la voluntad de tantas enseñanzas que vinieron y tradiciones por 2000 años. Olvídense de todas esas cosas, por favor. Aprendan por sí mismos la voluntad de Elohim. Es lo mejor que... Si no aprendas nada de mí, si no entiendes nada de mí, aprendan y entiendan que tienen que entenderla y aprender la voluntad de Elohim. Si aprendan su voluntad y qué es lo que quiere de nosotros, van a empezar a cambiar sus vidas. Van a dejar que esa agua viva empiece a transformar sus vidas. Pues esta es la voluntad de Elohim, su Kodeshah, su santidad, que se aparten de fornicación, de adulterio, de lascivia, de pleitos, de la práctica del pecado. Vamos a Judas, Yahudá 7. Así mismos como Sedom y Amorrá, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades a sus alrededores, en manera similar a estos, habiéndose entregado a la fornicación y fueron tras carne extraña, son puestas en ejemplo, sufriendo el castigo judicial del fuego eterno. Y las escrituras dicen que estamos peor que Sodoma y Gomorra en estos tiempos. Por lo menos ellos van a ser utilizados para condenar a estas generaciones, como dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de tener a este libro. Ellos no tuvieron la oportunidad de que fuera Yahushua HaMashiach, o no sé si después fue a ministrarles a ellos,
Pero no supieron de que Yahuwah mandó a su Hijo, resucitó para el perdón de nuestros pecados. Ellos no tuvieron nada de eso. ¿Qué excusa tenemos nosotros? Que tenemos las escrituras, tenemos el conocimiento de que Yahweh mandó a su Hijo para resucitar, para morir, limpiando nuestros pecados, pero nuestros pecados, dando la gracia, el Evangelio. ¿Qué excusa tenemos nosotros cuando seguimos fornicando con carne extraña? Todo no, con carne extraña, con denominaciones extrañas, con religiones extrañas. No, ¿cuál es nuestra excusa para seguir fornicando contra Él? Revelaciones 2, versos 14 y 20. Pero tengo unas pocas contra ti, porque tienes ahí a algunos que se aferran a las enseñanzas de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de los sacrificios a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué tipo de tropiezos estás aprendiendo en tus religiones, en tus iglesias? Balac está en toda religión. ¿Por qué? Porque las trajo el enemigo, las trajo Satanás. Él puso las enseñanzas de Balac en la religión para seguir haciéndonos tropezar, para seguir haciéndonos ser infieles, fornicarios contra Yahuwah. Porque ese ha sido su motivo desde el principio, la desobediencia. Por eso que hizo que desobedecieran a Adán y Eva. ¿Y qué es lo que tuvo que crear el enemigo para que sigamos siendo fornicarios, adúlteros o desobedientes a Yahweh? ¿Qué es lo que creó? La religión. Para que sigas, te voy a enseñar que no tienes que mantener la Torah, los mandamientos, te tienes que olvidar, vamos a quitarle a las escrituras y eso es lo que te voy a enseñar. Con esto te tienes que justificar. Nomás tienes que decir estas palabras, tienes que creer esto, pero está bien que desobedezcas, está bien que le quites a las escrituras, está bien que no hagas la voluntad de Él. Eso es lo que tienes que aprender. Esta es tu piedra de tropiezo. Te lo va a poner muy bonito. ¿Por qué? Porque es un ángel de luz. Él vino a ser un ángel de luz, a traer milagros, a traer cosas buenas, pero que no te llevan a la salvación. Y esas piedras de tropiezo van de generación en generación, en generación en generación a estos tiempos. Personas siguiendo tropezando, tropezando, tropezando. ¿Y cómo seguimos tropezando? Yendo en contra de la Torah, de los mandamientos, no festejando el Shabbat, no festejando los días santos, siendo contra la voluntad de Elohim, siendo desobedientes a Él. ¿Cuántos ustedes han aprendido lo contrario? ¿Cuántas de sus iglesias o religiones le están enseñando a seguir la voluntad de Elohim? ¿Quiénes están en frente de las congregaciones? ¿Está el pastor de Balac? ¿O está el pastor de Isabel? ¿Quién están enseñándoles? ¿De quién están agarrando los evangelios? Verso 20. Pero tengo contra ti que permites a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma una profetisa, enseña y seduce a mis siervos a cometer fornicación y a comer los sacrificios a los ídolos. Están Balac, el espíritu de Balac, el espíritu de Isabel, están obrando en la religión. Están obrando en las congregaciones, en todo tipo de cultos. ¿Por qué? Porque eso fue creado por el enemigo para que nos sigue poniendo piedras de tropiezo para que sigas siendo desobediente
a Yahuwah, para que sigas desobedeciendo su palabra, para que sigas yendo contra su voluntad. La verdad, si no entienden estas palabras, no sé. La verdad, le pido a Yahuwah que realmente aprendamos y realmente nos podemos conectar a su voluntad para no ser rechazados en los últimos tiempos. Porque realmente el enemigo vino a traer confusión, destrucción, pero lo vino a hacer una forma muy astuta, una forma muy agradable, que nos gusta, que nos encanta, nos dice las cosas exactamente como las queremos escuchar. Dios es amor, Jesús es amor. ¿Cuánto no escuchamos eso de los religiosos, de las religiones? Pero Yahweh Shahamashan también es justo. Y va a traer justicia al mundo, a juzgar vivos y muertos por nuestras obras. Obras buenas, obras malas. Caminamos en santidad, caminamos en el fruto del Espíritu, o vivimos nuestras vidas practicando el pecado, viviendo en las obras de la carne, fornicando, adulterando. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Qué es nuestra idolatría? Revelaciones 18, terminamos con Revelaciones 18, verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los soberanos de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y si realmente no entiendes que este es un problema global, como dice las escrituras, todas las naciones han fornicado. Más del 2, como dice la escritura, dos tercios de la humanidad será destruida, porque todas las naciones han fornicado contra Yahuwah, contra Yahushua HaMashiach. Entonces realmente ponte a pensar en tu mente de las religiones más grandes del mundo. Las religiones más grandes del mundo abarcan, podría decir, más del o cerca del 2/3 de la humanidad. Si la religión como fue creada por Satanás fuera cierta y todos siguieran esta religión, entonces, en vez de juzgar y terminar con 2/3 de la humanidad, 2/3 de la humanidad serían salvas. Pero es al contrario. La entrada al reino de los cielos es chiquita. La entrada a la perdición es grandísima. Y solamente hay un remanente del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todas las naciones han fornicado. ¿Y cómo han fornicado? Ya lo hablamos. Idolatría, religiones, música, series, películas, pecado, dinero, mujeres, hombres, trabajos. La lista es larga de cómo fornicamos diario a diario contra Yahweh. Por eso se tiene que tener un discernimiento alto para realmente saber, como mundo, como naciones, estamos mal. Y entre todas esas naciones están ustedes, el pueblo de Israel, creyendo que son mexicanos, creyendo que son puertorriqueños, que son argentinos, colombianos, chinos, japoneses, etcétera, etcétera, españoles. Pero mientras sigan en ese cautiverio espiritual de no saber su identidad hebrea, va a ser muy difícil salir de lo que habla el libro de Revelaciones. Va a ser muy difícil dejar ir de esa fornicación, de lo que todos están siendo partícipes, todas las naciones. De una forma seguimos siendo desobedeciendo, de una forma u otra seguimos tropezando,
porque el pecado trae placer, el pecado trae estímulos sexuales, mentales, emocionales a nuestro cuerpo. Son adicciones, son malos hábitos que no podemos dejar ir porque nos estimulamos, nos gusta, nos trae placer desobedecer desgraciadamente a Yahuwah. Trae placer, pero ese placer nos lleva más cerca y más cerca a la destrucción, a nuestra propia muerte espiritual primero y después ya física y la doble muerte. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy, fornicación. Pónganle me gusta, compártelo y obviamente comparten los videos con las personas que sepan que la iglesia, que las religiones los han abandonado, no les han dado esa instrucción, no les ha dado, porque nunca van a estar llenos mientras sigan en el mundo, van a seguir vacíos mientras sigan practicando el pecado. Y la única forma de ser llenos es a través de esa agua viva, como la que hablamos, y dejarse llenar por la palabra. Es lo único que nos va a poder llenar ese vacío que tal vez muchos de ustedes están experimentando ahorita mismo. Ese vacío que solamente Él puede llenar. Ninguna religión, ninguna iglesia te va a poder llenar ese vacío. Solamente Yahushua HaMashiach a través del Ruach HaKodesh y su palabra te va a poder llenar. Porque primero tienes que empezar ese proceso de arrepentimiento. Tienes que dejar que esta palabra viva cambie tu vida. Que la empieces a aprender y la pongas en práctica en tu vida. Para que poco a poco, tome días, meses, años, lo que sea. Pero que vayas en ese camino de purificación y santidad. Que no te quedes nomás en un estado de un miembro religioso de una iglesia y te quedes ahí nada más, como muchos lo están haciendo, pero que siga el proceso de descubrimiento, que siga el proceso de conocer a nuestro Padre, a nuestro Creador, a nuestro Yahuwah, a nuestro Elohim, que siga ese proceso que no pare. Y ese proceso desgraciadamente no lo vas a encontrar en ninguna religión, en ninguna congregación, en ninguna denominación, simplemente algo personal que tú tienes que buscar por ti mismo. Ya que lo encuentras, ya te podrás congregar con las personas con la misma mentalidad. Se va a sentir un proceso solo, créeme, va a ser un proceso muy solo, porque a veces yo me siento solo, sin no tener personas que piensen y tengan esa fe como yo. Pero yo sé que ustedes están allá, muchos que me escuchan tal vez, o gente que tenga ese mismo pensamiento estén allá. Pero es un proceso a veces muy solo. ¿Sí? Realmente si no tienes el apoyo de tus familiares, de tu pareja, de tus hijos, puede ser un proceso difícil y muy solitario. Pero al fin de cuentas es un proceso que debemos de tomar, no dejarnos dar por vencido, porque al fin de cuentas si no tenemos a nadie, aunque nos quedemos solos o hagamos estas cosas solos, siempre tendremos al Padre, a Yahuwah, viéndonos, caminando con nosotros, y tendremos a su Hijo, Yahushua HaMashiach. Y a través de ese Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que nos va a conectar con Él, podremos continuar, aunque queramos tirar la toalla, queremos dejarnos vencer, aunque vamos a pecar y tropezar. Tienes que ir proceso, tienes que pasar el proceso, tienes que pasar el fuego para que pueda ser refinado como oro y no ser quemado en el proceso y terminar quemado, destruido. No estás solo, aunque te sientas solo, no estás solo. Y si necesitas platicar, mándame un mensaje. Si necesitas apoyo, mándame un mensaje. Si quieres ayunar juntos, mándame un mensaje. Si quieres orar juntos, oremos juntos. Soy un pecador a veces, pero no estamos solos. Este proceso es para los que realmente quieren caminar en santidad, no para el que quiere ser religioso, no es para el que quiere una membresía en una iglesia. Esto es para
para el pueblo de Israel, los esparcidos, los que quieren traer sus raíces hebreas de nuevo a sus vidas. Y quieren regresar a su primer amor, quieren regresar a esa fuente de vida, de agua viva. Pero este es el compromiso para ellos, para el remanente, no para las multitudes. Porque muchos van a rechazar estos mensajes. Muchos no les van a importar el verdadero mensaje de la verdad. Porque así está escrito y así va a ser. Gracias, Yahweh, por otro día más y ayúdanos realmente a conocerte más, a hacer tu voluntad y alejarnos de toda fornicación, de todo pecado que simplemente nos está llevando a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Ayúdanos, Yahweh, realmente a ser sensibles más al pecado y ni practicar el pecado y ni aprobar el pecado. Y simplemente alejarnos lo más que podamos del mundo. Guíanos, fortalécenos, danos la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento para poder realmente entender las cosas y ponerlas en práctica, Yahweh. Danos salud, danos un techo, danos comida, danos trabajo, danos todo lo que necesitamos para poder estar bien contigo y no pecar contra ti, Yahweh. No nos des mucho para caer en avaricia, en vanidad y tener un ego exagerado. Danos lo suficiente para estar bien contigo, Yahweh. Todo esto te lo pido, Yahweh, en nombre de tu Hijo Yahushua HaMashiach. Amén, amén. Gracias. Compartan el video. Nos vemos la próxima semana con más clases de Torah. Shabbat Shalom. Los amo.